El tema general se llama Conociendo al Dios Soberano, pero el subtema que estamos viendo se llama El Diluvio Universal. Salmo 100, ya lo tiene, versículo 5 dice así: la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de esta manera: dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Dios eterno, maravilloso y bueno. Te exaltamos en esta mañana, te adoramos, Señor, y ahora venimos a conocer un poco más de ti. Te doy gracias, Jesucristo, por tu obra redentora, por tu sangre derramada, por todo lo que hiciste por nosotros, porque tú llevaste la enfermedad, las dolencias, tú llevaste la pobreza, tú llevaste todas las maldiciones de la ley. Te doy gracias por habernos dejado el Espíritu Santo, que está en este lugar ahora mismo, y le damos el primer lugar al Espíritu de Dios, para que esté sobre nuestras vidas, enseñándonos su palabra, enseñándonos su verdad. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder manifestado. Yo te doy de antemano gracias por los milagros creativos que vas a hacer en este día y en el domingo 20 a las 6:30. Te doy gracias, Señor, por tu bondad infinita, y declaro sabiduría, revelación abundante en cada oyente, para que esa semilla de tu palabra haga para lo que fue enviada. Yo declaro que crecemos en fe, en el nombre de Jesús, y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Salmo capítulo 100, versículo 5 dice, porque Yahvé, dice alguna traducción, o Jehová, es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice el salmista, fíjense, dice una verdad muy importante, que Dios es bueno. Si Dios es bueno, significa que no es malo, ¿verdad? Por obviedad significa que si Él es bueno, significa que Él no es malo. ¿Por qué hacemos mucho énfasis a que Dios es bueno? Porque regularmente, por tradición, por un concepto universal, siempre se le echó la culpa a Dios de todas las catástrofes que hubo en la tierra. Desde el hecho que usted vaya a una funeraria, vaya por ahí alguna carroza llevando un féretro al panteón, ya dicen que Dios fue el que se lo llevó. Lamentablemente se nos ha dicho por generaciones esa gran mentira, que Dios es el que mata a las personas y se las quiere llevar al cielo cuando Él desea, cuando Él lo quiere. Pero fíjese bien, hemos aprendido, este es el disco número 34, 35. 35 o más de 35 horas demostrando que Dios es bueno, que Dios nunca le va a enviar a usted una enfermedad. Es que eso me enseñaron en la otra iglesia. Bueno, le enseñaron una mentira, porque Dios jamás va a enviar enfermedades. Jamás Dios lo va a probar con un mal. Dios es bueno y siempre ha sido bueno. Eso dijo el salmista. Si alguien es bueno, significa que no es medio bueno, ¿verdad? No es a la mitad bueno. Dios es bueno en su totalidad, al 100%. Dios ha sido bueno y Dios jamás hará un daño a la humanidad. Si así se lo habían enseñado, pues tiene ese disco mental que usted tiene que borrarlo, formatearlo y meterle palabra. Entonces aquí hemos aprendido muchísimas cosas en esta serie, conociendo al Dios soberano. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es un concepto muy importante para la humanidad. Algunos dicen que Dios en su soberanía decide enviar enfermedades, Dios en su soberanía decide enviar un terremoto, Dios en su soberanía decide enviar un tsunami, Dios en su soberanía destruyó las Torres Gemelas allá en Nueva York. ¿Será Dios el que destruyó las Torres Gemelas? ¿Será Dios el que envió el terremoto a Haití? No es Dios. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. ¿Por qué? Porque la gente, en lugar de echarle la culpa a alguien que realmente sí anda haciendo daño, que se llama Satanás del diablo, voltean y le echan la culpa a Dios. Y la gente dice, pues fue Dios, fue Dios, fue Dios y fue Dios. ¿Y el diablo qué hizo? Está como niño bueno por allá sentado en un lugar celestial, porque dice que él anda en las regiones celestes.
¿Andará de niño bueno el diablo? Cuando la gente, la humanidad le echa la culpa a Dios, ¿sabe lo que hace el diablo? Se carcajea, se ríe de la humanidad que está en ignorancia espiritual porque no conoce la Biblia. Entonces es importante entender la Biblia para que usted sepa que Dios nunca le va a fallar a usted. Jamás Dios va a fallar. Él es fiel, siempre ha sido fiel. Y Él se identifica por su fidelidad. Y eso lo vamos a ver en los milagros que vamos a ver el domingo. Dios es fiel y Dios es milagroso. Pero para que alguien reciba un milagro, sanidad, necesita entender primero que la enfermedad no viene de Dios. Imagínense un enfermo. Pues vengo para que oren por mí el domingo, imagínense. Vengo para que oren por mí porque tengo cáncer, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ya me desahuciaron, o tengo el corazón dañado, o tengo un órgano dañado, ya me dijeron que ya no servía mi órgano, los riñones, los pulmones, el hígado. Imagínense de repente empezar a orar por esa persona y decir, declarar un milagro creativo. Si es cierto, le vamos a preguntar, ¿usted cree que Dios lo tiene en esa situación? Pues si Dios me tiene así, entonces no vamos a orar por él. ¿Por qué? Porque si Dios lo tiene así, entonces nosotros no podemos hacer nada. ¿Me entiende? Pero si le demostramos bíblicamente que no es Dios el que lo tiene así, entonces sí podemos orar por él. Porque Dios es el sanador, Dios no es el enfermador. La Biblia registra dones espirituales. ¿Para qué cree que son los dones espirituales de sanidad, de milagros, de fe? Para que se vean milagros creativos, donde no hay un órgano, Dios pone un órgano. Si alguien venía sordo, Dios le pone un órgano auditivo nuevo. Si alguien viene ciego, Dios le pone una córnea, me explico. No se la quita, se la pone. Entonces, si alguien viene enfermo de cáncer, Dios le quita el cáncer, no se lo pone. Imagínense un Dios, a ver, te voy a poner un cáncer para que vayas a la campaña el domingo y yo mismo sanarte. ¿Ustedes creen que es un Dios bipolar el que tenemos? Que de repente anda de buenas y manda enfermedades y de repente anda de malas. O al revés, ¿no? Anda de buenas y sana y anda de malas y enferma. ¿Será un Dios bipolar el que tenemos? Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en materia. Segunda de Pedro capítulo 3, perdón, Mateo 24. Fíjense qué era lo que estaba pasando en la época del diluvio. Mateo 24, versículo 36 al 39. Jesucristo habló del diluvio. ¿Sí sabe que Jesús habló del diluvio universal? Toda la vida se nos dijo desde los libros que vendían para niños. A mí mi mamá me regaló una Biblia de niños, ilustrada, muy bonita, traía el arca de Noé, traía los animalitos, hermosa la Biblia. Además tenía hasta la pasta como dorada, así, muy bonito, con letras doradas. Y decía Biblia para niños. Por ahí todavía la conserva, mi mamá me la regaló cuando yo todavía era un bebé, o sea, hace poquitos años. Fíjese bien, me regaló esa Biblia ilustrada y ahí venía el caso del diluvio. Pero ¿sabe lo que venía ahí? Que Dios envió el diluvio, que Dios destruyó la tierra. Eso es lo que venía en esa Biblia. Entonces la pregunta que yo haría, si Dios hubiese enviado esa catástrofe universal para destruir todo ser viviente, porque se destruyeron desde vacas, desde ratones hasta seres humanos. También murieron mujeres embarazadas, ¿sí sabía? Murieron niños en el vientre de su mamá. Imagínense un Dios enviando una catástrofe para matar a un niño dentro del vientre de una mamá. Imagínense un Dios así. ¿Para qué queremos un Dios así? Yo la verdad no quiero un Dios así, matón. ¿Para qué quiero un Dios matón si acá hay muchos matones en la tierra? ¿Sí o no? Matándose a balazos unos a otros. ¿Para qué queremos un Dios matón? Fíjese bien, el Dios de la Biblia no es un Dios matón, no es un Dios destructor, no es un Dios asesino. Pero fíjese bien, si Dios hubiese enviado esa catástrofe universal para destruir todo ser viviente porque la maldad era mucho en la tierra, entonces la pregunta que yo haría, en este momento no hay mucha maldad en la tierra, o todos son muy buenos, que viven en armonía. Ya el ladrón ya no entra a robar a las casas, ya el sicario ya no mata. ¿Estamos en esa época? No. Estamos en una época de mucha maldad. ¿Cuántos saben? Entonces, ¿por qué Dios envió, según muchos, el criterio de muchos, Dios envió una catástrofe universal para destruir a la maldad de aquella época?
Pues si Dios fuera así, también enviara ahora una catástrofe universal. ¿Cuántos saben? Hermano, pero Él no iba a destruir con agua, bueno, con fuego, como usted quiera. Pero Dios no es así. Entonces fíjese bien, si Dios hubiese enviado el diluvio, Jesús lo hubiera dicho. Porque Jesús vino a demostrar la verdad o las cosas ocultas del Viejo Testamento. Y fíjese bien, Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. El día y la hora nadie lo sabe. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, de cuando su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal, de cuando usted se vaya al cielo antes de la gran tribulación, antes de que venga el anticristo, la bestia, el falso profeta. De eso está hablando, de la segunda venida de Cristo, en las nubes, ¿no? Porque hay una segunda venida en la tierra. Dice la Biblia que usted va a ser transformado su cuerpo, va a ser redimido su cuerpo, se va a transformar en un cuerpo de luz y usted va a subir a los cielos. No es una película de ciencia ficción, es la Biblia. Luego dice el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé será la venida de ¿quién? O sea, Jesús viene en las nubes. Entonces fíjese bien, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús comparó su segunda venida con los días de Noé. ¿Por qué comparó con los días de Noé esto Jesús? Fíjese por qué, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, fíjense, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y luego dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Otra vez nuevamente lo compara. Estaban todos viviendo una vida común, normal, casándose, dándose en casamiento. Vamos a festejar a nuestra hija porque se va a casar, vamos a hacer barbacoa, y muchas cosas más. Vamos a comprarle el vestido de novia. En esa vida normal estaba la tierra, así como ahora. Y Jesús comparó en los días de Noé, en los días del diluvio, como el tiempo de hoy, como el tiempo de la época de Él. ¿Me explico? Y fíjese bien lo que dijo. Fíjese bien, versículo 39, y no entendieron, dice la Biblia, y no entendieron hasta qué. ¿Hasta que vino qué? ¿Verdad que no dijo hasta que mi Padre envió el diluvio y los destruyó? ¿Por qué no dijo Jesús eso? ¿Por qué cree que no lo dijo? Porque Dios no envió el diluvio, sencillo. Jesús lo único que dijo que no entendieron. ¿Qué significa que no entendieron? Que este hombre llamado Noé les predicó un poco más de 80 años, les predicó. Desde el día en que Dios le dijo, hazte un arca, Noé. Desde ese momento, fíjense, dice que transcurrieron 100 años a raíz, o 100 años hasta que vino el diluvio, después de que Dios le dijo, construye un arca. La pregunta es, ¿Noé tardaría 100 años en construir una arca, hermano? Con las medidas que vienen ahí, que Dios le dio. ¿Tardaría 100 años en construir un arca? ¿Usted qué cree? A lo mejor tardó 10, 15, 20 años, no sé. 30, dele 30. ¿Y el resto de los años qué pasó? ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué anduvo haciendo? Dice de la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que no era pregonero o predicador de la justicia de Dios. ¿Qué cree que estuvo haciendo Noé y sus hijos? Predicaban que venía un diluvio, ¿sí o no? ¿Para qué cree que pregonaban? ¿Para qué cree que informaban? Pregonar es informar, ¿verdad? ¿Qué cree que estaban informando? Que venía un diluvio, que iba a llover de arriba hacia abajo, porque en aquella época no llovía de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Sí sabía? Que dice la Biblia que solamente había un rocío que regaba la tierra de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, jamás había llovido. A Noé lo trataron de loco porque él dijo que iba a llover de arriba hacia abajo. La gente no le creyó, vino el diluvio y se los llevó, dijo Jesús. Jesús dijo, fíjense, no entendieron. ¿Qué significa que no entendieron? Que alguien les predicó. Para que alguien no entienda, no haga caso de algo, es porque alguien les habló, les advirtió, les informó y les dijo, mira, viene una catástrofe mundial.
¿Usted cree que Dios hubiera preferido salvar animalitos en lugar de salvar seres humanos? ¿Usted cree que Dios prefiera más una vaca que usted? Para que me entienda. Obvio que no. Obvio que no. Dios prefiere más a su creación, seres humanos, hijos de Él, porque es un Dios de amor. Fíjese bien, no entendieron hasta que vino el diluvio, eso dijo Jesús, y se los llevó a todos, es lo único que dijo Jesús. Vino el diluvio, se los llevó. Vino el diluvio, se los llevó. No dijo, mi padre envió el diluvio y mi padre se los llevó. Jamás dijo eso Jesús. Con ese texto bíblico nos debería bastar para entender que Dios no envió el diluvio. Pero hermano, allá un traductor de Reina Valera 60 dijo que Dios, he aquí yo traigo un diluvio, Dios dijo ya. Y yo creo mejor a un traductor del griego, del hebreo al español, que lo que dijo Jesús. Prefiero creerle a un traductor que lo mismo que dijo Jesús. ¿Usted cree que es mejor un traductor que Jesús? ¿Será mejor alguien que se equivocó en una traducción a lo que nos informó Jesús? ¿Quién es más importante, un traductor, un ser humano al mismo Jesucristo? Jesucristo es mejor. Jesucristo nos informó que vino un diluvio y se los llevó. Jamás dijo que su Padre lo había enviado. Pero fíjense bien, 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, 19 y 20. Dice, porque también, ya, 1 Pedro 3, versículo 18, ¿ya lo tiene? Fíjese bien cómo dice ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjense lo que hizo el Espíritu de Cristo. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? ¿Se da cuenta que Dios era paciente en los días de Noé? ¿Sí está leyendo ahí? ¿Qué significa que era paciente? ¿Qué cree usted que estaba siendo Dios paciente? ¿Por qué cree? ¿Para que todos se perdieran y se destruyeran en un diluvio universal? Si el arca aproximadamente le iba a construir en 20, 30 años, ¿qué hizo los otros 70 años Noé? ¿Por qué Dios esperó 70 o 80 años más para después de construir el arca? ¿Por qué esperó Dios 70, 80 años más para que traer, como dicen algunos, el diluvio? ¿Por qué esperó Dios tanto tiempo? ¿Qué no inmediatamente que se cierra la última rejita, la última tabla que se puso en ese barco, desde ese momento, órale, hay que llevar el diluvio para que no se salve nadie? ¿Usted cree que Dios pensó que no se iba a salvar nadie? Fíjense bien, dice que el Espíritu de Cristo fue y predicó a los espíritus que están encarcelados, es decir, los que estaban en el infierno, en prisiones de oscuridad. 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron estos espíritus encarcelados? En otro tiempo, ¿verdad? Y aquí nos dice cuándo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjese, ¿cuántos se salvaron? 8. Dice, mientras Dios esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fíjense, estaban construyendo el arca y en ese momento estaban predicando. La pregunta es, pues hermano, o construían el arca o predicaban, ¿qué hacían? ¿No se le hace raro también todo eso? Bueno, sencillamente construían el arca en las mañanas, en las tardes salían a predicar. ¿Qué les parece? Pero 100 años en construir un arca así, no pudieron tardar 100 años, por las medidas del arca. Entonces fíjese bien, ¿qué quería Dios? Que se salvara la humanidad. ¿Por qué dice que desobedecieron en otro tiempo? ¿Por qué cree que desobedecieron? Porque alguien les habló, alguien les informó. Como en esta época nosotros estamos informando al mundo, usted le está informando al mundo en general. ¿Qué le está diciendo al mundo usted? Dígame qué le está diciendo. Por favor, recibe a Cristo. Hasta por favor decimos, ¿no?
Recibe a Cristo para que nazcas de nuevo, para que no te quedes en ese momento de la gran tribulación. Cristo viene, vas a resucitar juntamente con Él, tu cuerpo va a ser transformado, no te vas a quedar en esa época de tribulación, de angustia, donde van a matar a todos los que crean en Jesús. Sí se ve que los van a matar, ¿verdad? O en su caso, les predicamos a Cristo para que cuando mueran no se vayan al infierno, pues para que usted entienda. Es más práctico, ¿no? Para que no se vayan al infierno y para salvarlos también de la gran tribulación. Entonces, en esta época es lo que estamos haciendo. Dice 1 Pedro 3:18, 20, perdón. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Dice que desobedecieron porque Noé les habló en primer lugar. 2 Pedro 2:5 dice que no es pregonero, predicador o heraldo de la justicia de Dios. Es decir, por boca de Noé les estuvo Dios predicando. Fíjense, Noé estaba predicándoles a esa gente. Así dice la 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. No era pregonero de la justicia. Dice que desobedecieron en los días de Noé. Si desobedecieron es porque alguien les informó que venía una catástrofe, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué cree que Dios les informaba? ¿Para matarlos o para salvarlos? Si Dios informaba es para salvar, no es para matar. Si usted le informa a alguien que reciba a Cristo como su Señor, su Salvador, para que nazca de nuevo en su espíritu, porque hay un nuevo nacimiento espiritual. 1 Tesalonicenses 5:21 dice que hay espíritu en mi cuerpo, no nada más hay alma y cuerpo, espíritu en mi cuerpo. Entonces, el espíritu del ser humano nace de nuevo, se le quita la naturaleza de pecado cuando cree en Jesucristo, cuando recibe a Jesús. Experimenta un nuevo nacimiento espiritual. Les estamos predicando, ¿para qué cree? Para que se salven, no para que se mueran. Ahora dice la 1 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, poco más adelante, fíjense bien lo que dice. El Señor no retarda, el versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Léale bien con sus ojos tapatíos. Fíjese cómo dice ahí. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De su segunda venida está hablando. Si usted verifica el versículo 4, está hablando de la promesa de su advenimiento. Advenimiento significa su segunda venida. De ahí surgen los adventistas o sabatistas. Adventistas del séptimo día, algo así. De la segunda venida de Cristo, porque ellos creen en eso. Nosotros también. Dice, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué? ¿Qué es lo que no quiere? Que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios en este tiempo? Que nadie perezca, salvar a la gente, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para cuando venga, para que cuando alguien muera, para que me entienda, si alguien muere el año que entra, no tuvo la fe suficiente para vivir los 120 años que habla la Biblia, entonces pues lo enterramos ahí en el panteón, su cuerpo, pero su espíritu se va con Cristo. O segundo, si viene Cristo por segunda vez, viene la tribulación, cuando venga el anticristo no se va a quedar en esa época, Dios lo libra de la ira venidera, que ya la vimos. Dice que el Señor no retarda su promesa. O sea, si fuera por Cristo Jesús, a lo mejor yo hubiera venido, ¿me entiende? No es que Él esté retardando su promesa. Si Él prometió venir por segunda vez, ¿cuántos saben que lo va a hacer? Él no retarda la promesa, sino que algunos creen que Él está tardando, pero no es que esté tardando, sino que está siendo paciente. Está siendo paciente para con nosotros. Y fíjese algo muy importante que nos dijo el apóstol Pedro. No queriendo, ¿qué es lo que no quiere Dios? Que nadie perezca. Que le quede muy grabado en su mente y en su corazón. Dios no quiere que nadie perezca. Ahora la pregunta es, ¿Dios cambió de opinión, hermano, allá en el diluvio? ¿Si quería que perecieran?
¿Acaso Dios es un Dios cambiante? Que de repente le dice sí y luego le dice que no. Dice la 2 Corintios, no sé si el capítulo 1, dice que Dios siempre dice sí a sus promesas. Él jamás dice que no. Si alguien viene y no recibe sanidad, no es porque Dios falle. Es porque esa persona no creyó, no tuvo fe para recibir el milagro de sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Se necesita fe. Dijo el apóstol Pablo, el justo por su fe vivirá. Entonces el Señor no quiere que ninguno perezca, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ah? Sino que todos se arrepientan. Hasta ahí nos debería quedar claro decir, bueno, es que Dios sí quería que se arrepintieran todos en la época del diluvio. Dios no quería destruir a nadie, por eso les informó por boca de Noé. Con eso deberíamos ser suficiente argumento, fundamento, para que usted entendiera. Hasta ahí cerramos el caso del diluvio. Pero bueno, hay que llevarlos allá a Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo que Dios no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 1. El gran acontecimiento del diluvio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se le llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice que había gigantes en la tierra. Los gigantes resultaron como una unión entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres. La pregunta es, ¿esos hijos de Dios será la descendencia de Caín? La descendencia de Set. Y las hijas de los hombres, o al revés, las hijas de los hombres serán la descendencia de Caín, y los hijos de Dios será la descendencia de Set. Como una teoría o un pensamiento de cierto grupo de personas estudiosos de la Biblia. Ellos dicen que bien, las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín, los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Pero fíjese bien, no es así. No tenía nada de malo que la descendencia de Set pues se casaran con las hijas de Caín, o tenía alguna maldad. No había ningún problema, ¿no? Porque eran seres humanos. Pero ya demostramos bíblicamente el domingo pasado que eran ángeles, que no eran hijos de Dios, porque la palabra hijo se traduce como siervos también. Y Judas dice que unos ángeles fornicaron. ¿Sí sabía eso? Vamos a Judas capítulo 1, fíjense bien. Judas, pero no el Iscariote. San Judas, capítulo único, versículo 6 y 7. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué cree que los guardó en prisiones de oscuridad? Por lo siguiente. 7. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado. Fíjense qué hicieron los ángeles. ¿Qué hicieron los ángeles, dice la Biblia? ¿Por qué razón? Porque los ángeles tienen la habilidad, o más bien tenían la habilidad o la capacidad de materializarse. Si usted verifica Génesis 18 y Génesis 19, en Génesis 18 dice que ángeles llegaron con Abraham y comieron corderito, y aún más los panes que hacía la esposa de Abraham, bien ricos, con un corderito asado y una salsa mexicana. Fíjese bien, dice que comieron corderito ángeles. No voy a ir para allá, solamente léanlo usted. Génesis 18. Dice que ángeles comieron corderitos. Si comieron corderitos significa que tenían estómago, ¿o no?
¿O dónde cayó la comida? ¿En el aire? Si comieron corderitos, ¿y sabe por qué? Los ángeles tienen la habilidad, tienen el doble cuerpo, para que usted me entienda, tienen un cuerpo celestial. En Mateo, por ahí capítulo 23, dice, cuando unos hombres le preguntaron a Jesús, porque no creían en la resurrección de los muertos, y que no creían que iba a pasar más allá, pues, ellos no creían en el cielo, para que usted me entienda, creían en la reencarnación. Le preguntaron a Jesús, oye, esta mujer se casó con su primer marido, tuvo hijos, pero se murió su primer marido, luego se casó con su hermano, se murió otra vez ese segundo marido, se casó con otro, se volvió a morir. Luego dijo, cuando se vayan en la resurrección, le dijeron a Jesús, ¿qué va a pasar con esa mujer? ¿Con cuál de todos ellos va a vivir allá en la resurrección? Y Jesús le dijo que en esa época, o en la resurrección, cuando usted ya se vaya al cielo, dice que allá ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Pero dijo los ángeles en el cielo, no en la tierra. Vamos a Mateo para leerlo, para que le quede claro. Creo que es Mateo 23. Marcos 23, permítame, si es Mateo Marcos. Si no, ahorita se lo explico para que me lo vaya buscando Michelle ahí en Elias Word. Marcos no tiene 23, ¿no? Tiene que ser Mateo 22 por ahí, permítame. Dice Mateo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, ¿no creen en la resurrección estos hombres? Pero sí creían en la reencarnación. Fíjense, 24, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y dice, y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermana. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Imagínense, 7 hermanos se casaron con la misma. Era tremendo. Bueno, 27. Y después de todos murió también la mujer. A fin de cuentas se fue al más allá. En la resurrección, pues, le preguntaron a Jesús, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Imagínense la pregunta. Jesús desesperado, ¿qué les voy a contestar? Bueno, fíjense lo que contestó Jesús. 29, le hacían muchas preguntas capciosas, pero Jesús tenía solución para todo. 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios también. Ignoran errando en las escrituras. ¿Por qué le erraban por esto? 30, porque en la resurrección, fíjense lo que dijo Jesús, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. ¿Dónde? En la tierra. Los ángeles de Dios, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra, ¿se da cuenta? Los ángeles de Dios en el cielo tienen cuerpo inmortal, luminoso, no es un cuerpo natural, pero ellos sí tenían la capacidad de venirse a materializar en la tierra cuando ellos venían a visitar la tierra. ¿Por qué cree que 2 ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra, viendo que llegaron a la casa de Lot, nuestros hermanos de Sodoma los querían agarrar para ellos? ¿Cómo la ve? Decían, me gustó ese ángel güerote, decían ellos, de tal manera que este hombre Lot, digo, por favor, mejor les doy a mis hijas. ¿Cómo es posible que se vayan a meter sexualmente con los ángeles? Eso es lo que Lot les dijo. ¿Por qué cree? ¿Porque tenía un cuerpo luminoso, hermano, ahí? No, porque tenían un cuerpo de carne y hueso. Y esos mismos ángeles comieron con Lot, perdón, con Abraham. Comieron con Abraham y luego se fueron a Sodoma, luego llegaron a casa de Lot y luego los de Sodoma querían meterse con ellos, sexualmente hablando, imagínense. Imagínense si no veían en ellos un cuerpo físico. Pues claro. ¿Por qué?
Porque eran ángeles de Dios en la tierra, no ángeles de Dios en el cielo, para que usted capte. Entonces Jesús dijo de la resurrección de esta mujer, versículo 30, Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios, ¿dónde? En el cielo. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Y eso está hablando que no se unirán carnalmente, para que usted me entienda, ni espiritualmente se van a unir los espíritus. Porque algunos han creído que allá nada más no van a firmar un papelito de bodas, no van a firmar el acta de matrimonio, pero que sí va a haber allá cosas, ¿entiende? Algunos creen eso, que lo único que significa ese texto, significa que nada más no van a ir al registro civil a firmar, pero que sí va a haber relación sexual entre espíritus. Por allá unos locos que están hablando eso, ¿no? De allá al norte del país. Muy bien. Entonces fíjese bien, Jesús dijo que serán como los ángeles, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo? Con un cuerpo luminoso. Allá no va a haber esposas ni esposos, para que usted me entienda. Así es que cuando usted se vaya, diga, gloria a Dios, me libré de mi esposo. Entonces se va al cielo. Digo, algunos, otros dirán, lástima, dejé a mi pobre esposo. Lo voy a extrañar allá en el cielo, van a decir muchos, ¿no? Y otros le van a dar gracias a Dios porque se fueron al cielo. Ok. Estamos de acuerdo que como los ángeles en el cielo, dijo Jesús, no los ángeles en la tierra, ¿verdad? Significa que los ángeles en el cielo tienen un cuerpo como luminoso, inmortal. Si no, imagínense para cruzar la atmósfera terrestre, pues les iba a explotar el cuerpo. Usted no puede con ese cuerpo subir al tercer cielo, ¿y sabía? Por eso va a ser transformado su cuerpo para que usted vaya donde Jesús va a venir en las nubes. Muy bien, vamos a Génesis 6. No avanzamos, ¿verdad? Muy bien, léase Génesis 18 y 19 para que vea que los ángeles comieron y fueron a Sodoma y les pudieron ver un cuerpo normal, natural, de carne y hueso. Entonces los hijos de Dios que hablan aquí, aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios, esos eran ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Eran ángeles despojándose de su morada, como leímos en Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Leímos que esos ángeles fornicaron y fueron en vicios contra naturaleza, como los de Sodoma y Gomorra también. Pero también dice que esos ángeles fueron a prisiones de oscuridad, dice Pedro también, que habló de esos ángeles que fueron a prisiones de oscuridad. Entonces, fíjese bien, versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, esos 120 años pueden ser 120 años que usted viva normales, pero por ahí hay un hombre llamado Jack Benimi, de una congregación cristiana en Estados Unidos. Él dice que esos 120 años son 120 años de jubileo, es decir, un año de jubileo son 50 años normales. No sé si usted escuchó por ahí, año de jubileo, es que cumplieron 50 años. Es decir, un año de jubileo son 50 años, perdón, sí, 50 años normales, un año de jubileo. Si usted multiplica 120 años por 50, le va a dar 6,000 años aproximadamente. Más los 50 años de Pentecostés le van a dar aproximadamente, que él atribuye la segunda venida de Cristo en el año 2014, que aproximadamente da con los 120 años que habla ahí la Biblia. Por eso cuando dice Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, eso no lo digo yo que venía en el 2014, ¿no? Porque por allá profetizaron testigos de Jehová que en el 1914 iba a venir Cristo y no vino. Fue una falsa profecía. Entonces yo no digo cuándo va a venir Cristo, solamente sé que está cerca el acontecimiento, no sé si 10, 20, 30, 40, 50 años. Pero este hombre llamado Jack Benimi, él dijo que venía en el 2014. Él dijo, ¿no? Porque sacó cuenta de los 120 años de jubileo, multiplicado 120 por 50, le dio 6,000 años, más los 50 de Pentecostés que duró en venir el Espíritu Santo, 50 días multiplicándolo por serían 50 años, pues más o menos, aproximadamente, si lo convierte a jubileo. Muy bien, pero no nos vamos a meter mucho con números.
Lo importante es que usted entienda que dijo Dios que no contendería su espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo no iba a estar por siempre en la tierra, que un día, en un momento dado, el Espíritu de Dios se iba a ir también. Porque ciertamente el hombre es carne, dijo. ¿Qué significa que es carne? Que ya había muerto espiritualmente, que su espíritu estaba muerto o separado de Dios por la naturaleza de pecado, y el hombre era carne, por consecuencia hacía las obras de la carne, que son contiendas, pleitos, disensiones, herejías, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obras de la carne. Verifíquelo en Gálatas capítulo 5. Dice que no contendería su espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice, había gigantes en la tierra. Fíjense, como consecuencia que se metieron los ángeles con las hijas de Dios, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios de las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué de renombre? No porque eran muy buenos. Por ejemplo, los hijos de Anac no eran muy buenos. ¿Ha leído de los hijos de Anac? Cuando aquellos hombres que eligió, entre ellos iba Josué y Caleb, eligió Moisés a hombres para que fueran a meterse a la tierra prometida. Entonces, no sé si eran 12 hombres por ahí, ¿verdad? Dice la Biblia. El caso es que regresó nada más Josué y Caleb, no sé si eran 10 o 12. Regresó Josué y Caleb y dieron buenas noticias, y los otros hombres, el resto de los otros hombres, dio malas noticias diciendo que aquellos hombres eran gigantes, que nunca iban a poder pelear contra ellos. También la Biblia habla de los hijos de Anac, eran gigantes. Ahora fíjese bien, había gigantes en aquella época, porque los hijos de Dios, es decir, los ángeles, se metieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, igual que en esta época, que la mayoría que no tiene a Cristo siempre piensa mal. Versículo 6, vamos a llegar al versículo controversial. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y de repente mandó el diluvio, lo destruyó y quiso deshacerlos. Fíjese bien cómo dice, se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. La pregunta es, ¿qué entendemos por arrepentirse, Dios? ¿Qué entendemos por arrepentirse? Podemos pensar, me arrepiento de haber creado a Michelle. Imagínense, porque Michelle se porta mal y es de lo peor, y me arrepiento de haberla tenido como mi hija. ¿Será ese el pensamiento de Dios? ¿Que se arrepintió? ¿De qué manera se pudo haber arrepentido Dios, que dijo, esta humanidad definitivamente ya no la quiero? Ya no la quiero, me arrepiento de haberlos creado, imagínense. Para que Dios creara la humanidad le costó mucho trabajo, ¿sí sabía? Le costó trabajo desde el momento que los hizo en espíritu, desde el momento que en Génesis 2:7 les dio un cuerpo de carne y hueso. Todo eso lo creó Dios. De repente Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. ¿Usted cree que se arrepintió? Muy bien. Solamente quiero darle una traducción de la palabra arrepentirse, que se llama, también se traduce como que Dios tuvo pesar o se lamentó. Tuvo pesar o se lamentó. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Vamos a ver si Dios se arrepiente de ser al ser humano. Números capítulo 23, versículo 19. Fíjense lo que dice así. Dice, Dios no es hombre para qué, para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para qué. Dios jamás va a tener un pensamiento igual al del ser humano para que Él se arrepienta igual que el ser humano.